Hola amigos de Cadifi, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana fría de octubre. Con un tema interesante vamos a empezar a ver la problemática y todo lo que conlleva el cierre fiscal, contable y legal. Y esta plática está más que nada basada precisamente en evitar todos esos problemas que pudiéramos tener ya en la presentación de la declaración anual. Obviamente el cierre contable, fiscal y legal pues tiene que ser con anticipación. Últimamente, pues en estos años hemos visto que las autoridades fiscales han sido más eficientes en la fiscalización. Todo esto derivado, obviamente, en la tecnología que ellos han desarrollado últimamente. Es por eso que nosotros como contribuyentes también debemos hacer lo mismo, adelantarnos y anticiparnos a todas las características que conlleva el cierre. Es por eso que en estas fechas es muy dado que se empiecen a dar los cierres ya contables, fiscales, y de hecho hacer una planeación para el siguiente ejercicio. Por eso vamos a ver en esta interesante plática algunas recomendaciones para un excelente cierre del ejercicio. Adicionalmente vamos a ver algún caso práctico donde vamos a ver algunas láminas de Excel y algunos formatos en los cuales pues, recomendamos que se lleven para este tipo de cierre y tener obviamente el papel de trabajo en caso de que tengamos alguna revisión por parte de la autoridad o por parte de las auditorías de carácter interno o por parte de contadores externos. Entonces aquí vamos a ver algunas recomendaciones para que tengamos como contribuyentes un excelente cierre del ejercicio. Y bueno, vamos a empezar por una frase que nos dio Albert Einstein. Albert Einstein ha sido uno de los seres humanos más brillantes que ha existido en esta humanidad. Y él mencionaba que los intelectuales resuelven problemas, los genios los evitan. Y es precisamente en esta plática lo que nosotros pretendemos hacer, evitar ciertos problemas al momento en que ya estemos en la determinación de la declaración anual. Obviamente estos problemas los vamos a evitar teniendo un excelente cierre del ejercicio y anticipándonos a los tiempos. Por eso es muy importante, como les mencionaba, que en estos días empecemos ya a pensar en el cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque es un tiempo muy adecuado para que no nos agarren las prisas de fin de año. Y vamos a empezar. Bueno, ¿qué es un cierre contable? Primero, como siempre, debemos de tener la base de todo lo que es nuestro sistema mercantil, comercial o nuestro negocio. ¿Cuál es la base en términos financieros para nuestro negocio? Pues la base para en los términos financieros siempre es la contabilidad. Y obviamente para esto debemos de tener un cierre contable. ¿Qué es el cierre contable a grandes rasgos? Bueno, hablando ya del cierre contable, estamos mencionando que el cierre contable es un proceso que vamos a realizar y el cual prácticamente en este proceso vamos a obtener lo que es un resultado del ejercicio. Como sabemos, el resultado del ejercicio pues puede ser de manera positiva cuando es una utilidad o de manera negativa cuando es una pérdida. Y en este resultado del ejercicio figura básicamente en los estados financieros. En este caso, este resultado del ejercicio se va a ver reflejado en lo que es el balance general o estado de situación financiera o el estado de resultados integral. Por eso es muy importante tener un adecuado cierre contable que se va a estar reflejado en estos dos estados financieros y que al final va a ser la prueba fehaciente como administrador, como contador, ¿para quiénes? Para aquellos socios que van a conformar la Junta General de Socios y que van a aprobar en una asamblea este estado o este resultado del ejercicio. Y una vez que ya se aprueba este resultado del ejercicio por parte de los socios, es importante saber qué es lo que se va a determinar o qué se determinó hacer con el mismo. Es muy importante también tener en cuenta que este resultado del ejercicio, que es el resultado contable, no hay que confundirlo con el resultado de carácter fiscal. Y vamos a ver por qué tiene sus diferencias, tanto el resultado contable como el resultado fiscal. Pero siempre, siempre, siempre hay que hacer la mención de que debemos de partir de una base y esa base siempre va a ser el resultado contable.
Y obviamente para cumplir con este resultado contable y este cierre contable, pues debemos de cumplir con ciertas normas. Debemos de cumplir de carácter financiero con las normas de información financiera. Y obviamente nuestra contabilidad debe de estar basada en estas normas de información financiera. ¿Cuáles son estas normas de información financiera que debemos atender en un cierre del ejercicio? Básicamente debemos de atender estos postulados básicos que nos determina la NIF A2 y que estos postulados básicos son muy importantes, que todas las contabilidades que estén apegadas a estas normas de información financiera deben de tener. Por ejemplo, deben de tener en principio una sustancia económica. La sustancia económica básicamente es que todas las operaciones sean reales y que de alguna forma estén integrando y cambiando la estructura de nuestra contabilidad o la estructura financiera de la entidad. Entonces, esta sustancia económica es básicamente aquellas operaciones que son reales y que van a estar cambiando la estructura financiera de la sociedad. Debemos también tener en cuenta el principio básico de entidad financiera, que a grandes rasgos nos menciona que debemos de tener en cuenta que la entidad la entidad financiera tiene una personalidad jurídica distinta que la de sus socios o asociados. Esto quiere decir que nosotros debemos de ver al ente financiero muy diferente al ente jurídico que conforman sus socios o accionistas. Entonces, debemos de verlos como dos entes separados con personalidades jurídicas propias. Otro de los postulados básicos que debemos de atender conforme a las normas de información financiera es el postulado de negocio en marcha. El negocio en marcha básicamente nos menciona que aunque se hagan cortes en la vida de la entidad, en este caso cuando nosotros presentamos estados financieros se hace un corte a determinada fecha, se debe de entender que la entidad tiene una vida continua. Ese es el principio de negocio en marcha. Aunque nosotros hagamos cortes en la entidad cuando presentamos estados financieros, debemos tener en cuenta que la vida de la entidad es de manera continua. Otro de los postulados básicos, y creo que es de los más importantes que debemos de atender en cuestiones financieras, pues es el principio básico de devengación contable, que yo creo que es la piedra angular de nuestra contabilidad. Aquí nosotros debemos de atender a este principio sabiendo que este principio de devengación contable es cuando en las operaciones que realiza una entidad se deben de estar registrando conforme se vayan devengando estas operaciones. Quiere decir que aunque nosotros no se haya realizado todavía la operación o no se haya pagado la operación, si ya se devengó o si ya se tiene exigible este derecho, ya debe de estar registrado en nuestra contabilidad. Y es muy importante esta situación. ¿Por qué? Porque nos lleva a errores que comúnmente cometemos cuando hacemos contabilidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los seguros. Nosotros pagamos una cobertura de un seguro, a lo mejor la cobertura es a 1 año. Y lo que nosotros hacemos es comúnmente contabilizar el total de la cobertura en un solo mes, sabiendo que la cobertura total pertenece no nada más a un mes, sino a 1 año. Entonces, lo que debemos de hacer es precisamente utilizar este principio de devengación contable y nosotros aplicar una 12ª parte de nuestra contabilidad de ese seguro en nuestros registros. O sea, lo que comúnmente cometemos el error es que nosotros contabilizamos el total del seguro que abarca de 12 meses, cuando lo correcto debemos de hacerlo conforme se vaya devengando el derecho de poder hacer uso de este seguro. Entonces nosotros debemos de contabilizarlo conforme se vaya devengando, o sea, cada mes debemos de asignar una parte de ese seguro que se pagó durante 12 meses. Otro de los principios básicos contables que debemos de tener en cuenta es la asignación de costos y gastos con los ingresos. Y muy comúnmente esto va también ligado o va de la mano del principio de devengación contable. Esta asociación de costos y gastos con los ingresos es muy importante. ¿Por qué? Porque también derivado del no uso de este postulado básico se pueden desvirtuar
incluso hasta el resultado contable. Nosotros siempre debemos de asociar un ingreso con su costo o su gasto que se realizaron en el periodo. Como les mencionaba, en el caso de los seguros, si nosotros hacemos el registro de una póliza de seguros, que es una cobertura anual, lo registramos toda esa cobertura anual en un solo mes, cuando nosotros determinamos o hacemos esa confrontación entre los ingresos y los gastos o los costos, si nosotros tenemos en nuestra contabilidad de un mes un registro de un seguro que abarca todo un año, obviamente aquí estaríamos desvirtuando nuestro resultado de ese periodo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos registrando un gasto que no corresponde al ingreso que se obtuvo. O sea, ese gasto debió de haberse devengado o registrado conforme se va devengando, o sea, como lo mencionábamos, 1/12 parte cada mes. Entonces, es muy importante también tener en cuenta este postulado básico de asociación de costos y gastos con ingreso. Otro de los postulados básicos que también debemos de tener en cuenta es el de la evaluación. Es muy importante tener este postulado básico en cuenta, que es el de la evaluación, porque más que nada para darle el valor a los inventarios, los activos fijos, darles el correcto valor. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, en el caso, por ejemplo, de activos fijos, la depreciación contable pues sea la más adecuada. Y acuérdense que muy probablemente después de esa depreciación contable, nosotros en materia fiscal determinemos lo que es la deducción de inversiones. Entonces es muy importante tener bien valuados nuestros activos, en este caso los activos fijos. Y en el caso de los inventarios también es lo mismo. Nosotros debemos de tener bien determinado nuestro sistema de costos, y este sistema de costos debe de estar adecuado al producto que realiza la sociedad o la entidad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una evaluación correcta y nosotros podamos determinar un costo de lo vendido adecuado y que sea congruente con el ingreso que vamos a tener. Entonces es muy importante también tener en cuenta este postulado básico de evaluación. El siguiente postulado básico que tenemos que tener en cuenta para hacer un cierre contable excelente es el de dualidad económica, donde prácticamente el de dualidad económica nos menciona que todas las operaciones pues tienen que tener una dualidad. Así como tenemos un cargo, vamos a tener un abono y vamos a tener que conservar una dualidad. Una entrada de recursos, una salida de recursos, debe de tener siempre una dualidad. Y otro de los postulados básicos es el de consistencia. Nosotros tenemos que tener una consistencia en el registro de las operaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo esto de la contabilidad y del ciclo contable no es suficiente si no tenemos al final de cuentas una comparabilidad, que es lo más importante también en cuestiones financieras. Y es lo más importante cuando nosotros tenemos una información de carácter financiero. ¿De qué nos sirve tener una información financiera adecuada bajo normas de información financiera si al final de cuentas no tenemos una comparabilidad? ¿Una comparabilidad con qué? Quizá a lo mejor con un periodo anterior de nuestra misma entidad, o con un periodo posterior de nuestra misma entidad, o quizá a lo mejor con sociedades que se dedican al mismo rubro. También es muy importante hacer esa comparabilidad. Pero para hacer esta comparabilidad obviamente debe de tener la sociedad una consistencia. ¿Consistencia en qué? En los registros contables, en las políticas contables, en las políticas de evaluación. Es muy importante tener esa consistencia en nuestros registros contables. ¿Por qué? Porque si no, aquí estaríamos desvirtuando nuestra comparabilidad. Debemos de tener consistencia en cómo registramos una operación, cómo evaluamos cierto activo, cómo le damos ese registro contable a ciertas operaciones, cuál es el criterio que nosotros debemos de llevar. Y para esa consistencia pues es muy importante hacernos o ayudarnos de lo que es una guía contabilizadora. Es muy importante que las sociedades, y es un punto que debemos estar observando y que casi muchas de las sociedades no tienen, y aquí en este curso pues es esta recomendación que se les hace, que en las sociedades deben de tener una guía contabilizadora. ¿Para qué es esta guía contabilizadora? Pues prácticamente esta guía contabilizadora es un manual donde nos va a hacer ver
dónde tenemos que cargar, cuándo tenemos que abonar una cuenta en determinadas situaciones. Y así, por ejemplo, si alguien llega al departamento de contabilidad y se va posteriormente, la persona que llegue nuevamente, él ya va a tener esos criterios en nuestra manual, en nuestra guía contabilizadora de cómo registrar ciertas operaciones. Entonces, aquí lo que nosotros le damos a nuestra contabilidad con esta guía contabilizadora es básicamente la consistencia. Y obviamente derivado de esa consistencia, la comparabilidad que vamos a tener de nuestra información financiera, ya sea con otros periodos de nuestra misma entidad o con otra información financiera de otra entidad, pues va a ser básicamente muy favorable. Entonces es muy importante tener en cuenta que las entidades deben de tener una guía contabilizadora. ¿Para qué? Para que esta guía contabilizadora nos sirva de base para tener una consistencia en nuestros registros contables. Entonces, es básico. Aquí, obviamente, les hacemos estas recomendaciones básicas que debemos de tener en nuestro cierre contable, es la de utilizar y ver los postulados básicos que nos marca la norma de información financiera A2, que son los postulados básicos. Vamos a tener otro tipo de recomendaciones también para el cierre del ejercicio que van a estar muy vinculadas también con la contabilidad. La primera recomendación para este cierre del ejercicio es obviamente el verificar el apego a las normas de información financiera, que es lo que ya vimos en la lámina anterior, que debemos por lo menos verificar que estemos cumpliendo con los postulados básicos de las mismas normas de información financiera. Ese es uno. La segunda recomendación es realizar el cierre de la depreciación contable y su cruce contra las contracuentas. Muchas veces hemos observado en las contabilidades, ya cuando pedimos las balanzas de comprobación o cuando estamos revisando, ya sea en nuestro carácter de auditor o nuestro carácter de contador interno, pues vemos las balanzas de comprobación y vemos, por ejemplo, en estas cuentas de depreciación y su contracuenta, que puede ser la depreciación acumulada de cierto activo, pues podemos observar que incluso esta cuenta, que es una cuenta complementaria de activo, que es la depreciación acumulada, incluso ya hasta su saldo es mucho mayor que el activo que le dio origen. Entonces aquí debemos de tener muy en cuenta esa situación, porque les digo, al final de cuentas, si no tenemos el debido cuidado de estar verificando estos cruces de nuestra cuenta, por ejemplo, de un activo con su contracuenta de depreciación, muchas veces esa cuenta complementaria de depreciación, incluso ya su saldo es mucho mayor a la cuenta del activo que le dio origen. Entonces, estos problemas pueden ser básicamente, por lo regular, estos problemas están basados en ¿qué? Quizá a lo mejor en un registro contable que se hizo erróneamente. A lo mejor era la cuenta número 3 a la que se le tenía que hacer este registro y por algún error de visión o de, como comúnmente le llamamos, de dedo en nuestro registro, se fue a otra cuenta y eso hizo que el saldo de esa cuenta pues se incrementara y obviamente aquí provocará algunos desajustes en ese activo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esa situación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Estamos en nuestra plática aquí en CADEFI en este octubre, donde está haciendo frío. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Facebook con el tema recomendaciones para un excelente cierre del ejercicio. Estamos viendo básicamente las recomendaciones de manera contable, como les mencionaba anteriormente. Todo debe de tener una base y la base para un excelente cierre es obviamente la base contable. Estábamos viendo anteriormente que debemos de respetar los postulados básicos que nos marcan las normas de información financiera y ahorita estamos viendo algunas otras recomendaciones también de materia contable para el cierre del ejercicio. La primera, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es obviamente verificar el apego a las normas de información financiera. El segundo punto, la segunda recomendación es realizar el cruce de la depreciación con sus cuentas complementarias. Ya habíamos hecho algún comentario sobre esta situación donde al final cuando nosotros revisamos nuestra balanza de comprobación,
En el caso de activos fijos, podemos darnos cuenta que nuestras cuentas complementarias de activo, que en este caso serían las cuentas de depreciación acumulada, incluso ya su saldo es mayor a el saldo del activo que le dio origen. Entonces, estos errores comúnmente están basados en errores de registro. A lo mejor era en una cuenta 1 cuando se registró en una cuenta 2. Entonces, si no tenemos la precaución antes de hacer el cierre del ejercicio de revisar este cruce de la depreciación contable con el activo que le dio origen, pues aquí podríamos tener un desajuste en nuestras cuentas o nuestro activo fijo. Entonces es muy importante que en el cierre del ejercicio tengamos en cuenta este cruce de estas cuentas de la depreciación contable y su cruce contra con su contracuenta, que sería la depreciación acumulada de ese activo. Otra de las recomendaciones muy importantes para el cierre del ejercicio, y como vamos a ver posteriormente en el caso práctico, es verificar que estén elaboradas las conciliaciones bancarias. Acuérdense que hoy en día, pues no nada más la fiscalización por parte de alguna autoridad hacendaria es por parte de quizá los registros contables, los comprobantes que se emitan, sino que adicionalmente también es importante que la fiscalización también está basada ¿en qué? En el sistema financiero. Entonces es muy importante nosotros tener en cuenta el valor que tienen las conciliaciones bancarias en este tipo tanto del cierre como en la fiscalización que nos pudiera hacer algún tercero o alguna autoridad de carácter tributario. Entonces es muy importante y toman mucha relevancia el hecho de que nosotros tengamos controladas nuestras cuentas de bancos ¿con qué? Con nuestra conciliación bancaria, porque de ahí también podemos observar y podemos ver algunos otros aspectos. Por ejemplo, en el IVA también podríamos ver algunos otros aspectos en los cuales a lo mejor una erogación, comúnmente ahorita ya no se hacen mucho, o ya muchas sociedades ya están en desuso la emisión de los cheques. Algunas otras sociedades sí hacen todavía emisión de cheques. En esta conciliación bancaria es muy comúnmente ver algunos cheques que se denominan cheques en tránsito, que son aquellos cheques que se expidieron, se le dieron al tercero, pero este tercero todavía no los cobra y obviamente al no ser cobrados no aparecen todavía en nuestro estado de cuenta y se quedan en partidas en conciliación, como se denominan estas partidas en nuestra conciliación bancaria. Y aún así, previendo estas situaciones en las cuales yo ya no quiero entregar un cheque y que mi proveedor o mi acreedor no lo cobre y debido a esa situación yo no pueda acreditar o deducir alguna partida, entonces utilizo lo que son los medios electrónicos o las transferencias electrónicas de datos, que son las que ya más comúnmente se utilizan en las operaciones comerciales. Pero aún así, este tipo de operaciones electrónicas pueden tener algún error, alguna falla, y aunque tú ya hayas hecho la operación electrónica o la transferencia electrónica de datos de fondos a un proveedor o a un acreedor, siempre es importante verificar estas conciliaciones bancarias, porque debido a algún error, a lo mejor en la conexión o a lo mejor algún error en los datos que precargaste ya para hacer la operación, estuvo a mal un dato y eso provocó que esa operación fuera rechazada. Entonces nosotros a lo mejor pensamos que el hecho de que ya nuestra banca electrónica nos haya sacado un comprobante de que se realizó la operación, nosotros tenemos entendido que ya se realizó la misma. Sin embargo, cuando ya analizamos en nuestras conciliaciones bancarias nuestro estado de cuenta, vemos que sufrió alguna devolución. Puede ser derivada de que a lo mejor algunos datos no estaban de manera correcta y fue por eso de que el banco rechazó la operación. Entonces toman mucha relevancia para nuestro cierre del ejercicio tener elaboradas nuestras conciliaciones bancarias de todas las cuentas que tengamos, tanto en moneda nacional como en alguna otra divisa que tengamos. Y también algunas conciliaciones bancarias que hacemos a ciertas cuentas de carácter o de instrumentos financieros. También es muy importante que esas cuentas que nosotros tengamos de algunos instrumentos financieros también tengamos una conciliación bancaria. Otro de los puntos que tenemos que observar y que vamos a recomendar para tener un excelente cierre del ejercicio es obviamente verificar una balanza de comprobación previa
antes de realizar y una vez que tenemos una balanza de comprobación previa y hacer su revisión, realizar los ajustes y reclasificaciones correspondientes para que en este caso no existan cuentas contrarias a su naturaleza. Recordemos que, bueno, es importante nosotros sacar una balanza de comprobación previa, hacer la revisión y si observamos que algunos saldos no coinciden o algunos saldos tienen una naturaleza contraria, pues hacer los ajustes y reclasificaciones correspondientes en la contabilidad. Vamos a hacer una diferencia entre qué es un ajuste y una reclasificación. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces por la misma práctica o porque ya no estamos muy familiarizados con estos conceptos, se nos olvida que sí hay una diferencia entre hacer un ajuste y hacer una reclasificación. Los ajustes se hacen cuando afectamos cuentas de resultados. Es ahí donde hacemos un ajuste o se denomina a ese movimiento un ajuste. Y cuando hacemos reclasificaciones es simplemente cuando hacemos o afectamos cuentas de activo o cuentas de balance, como se les menciona. Entonces, sí hay una diferencia entre hacer un ajuste y hacer una reclasificación. Los ajustes se hacen cuando se afectan cuentas de resultados y las reclasificaciones se hacen cuando se afectan cuentas de balance. Entonces, es muy importante para este cierre del ejercicio sacar esta balanza de comprobación previa, hacer una revisión minuciosa de cada una de las cuentas que conllevan y los saldos, y si hay algún saldo que tenga una naturaleza contraria, hacer el análisis de esa cuenta y hacer los ajustes y reclasificaciones correspondientes. Otra de las recomendaciones en materia contable para un excelente cierre del ejercicio es revisar que hayan sido aplicadas nuestras políticas y procedimientos contables y planear las del siguiente ejercicio. Como les mencionaba anteriormente, cuando estábamos hablando de los postulados básicos de las normas de información financiera, hacíamos la recomendación de que las sociedades, para que tuvieran una consistencia en sus registros contables, muchas de estas sociedades tuvieran bien el realizar una guía contabilizadora. Y esa guía contabilizadora pues, nos iba a dar prácticamente una visión de cómo íbamos a registrar alguna operación y que si hay operaciones de manera de una naturaleza similar, pues todas esas operaciones se registren de la misma manera. Entonces aquí este punto es revisar si todas esas políticas contables han sido cumplidas y de no ser así, ver por qué no se cumplieron con esas políticas contables. A lo mejor hubo alguna circunstancia que dio pauta a que no se pudieran cumplir con estas políticas contables y obviamente pues hay que también revelarlas en los estados financieros por qué no se cumplió con estas políticas contables cuando ya estaban establecidas. Y la revisión de estos procedimientos y políticas contables pues nos va a dar pauta ¿para qué? Para planear las políticas contables del siguiente ejercicio. Puede ser que derivado de algún acontecimiento no se pudieron aplicar estas políticas contables y que este acontecimiento quizá a lo mejor su trascendencia no nada más sea en este ejercicio, sino pueda ser en un ejercicio adicional o ejercicios posteriores, pues entonces hay que modificar y planear todas esas políticas contables de los siguientes ejercicios. Entonces es muy importante también hacer la revisión de las políticas contables, ver por qué no se realizaron o no se cumplieron estas políticas contables y si es un acontecimiento en el cual su trascendencia va a ser mayor a la de un ejercicio, pues hacer la revisión de las mismas y poderlas modificar para los siguientes ejercicios. Entonces, estas son algunas de estas recomendaciones en materia de políticas contables. ¿Qué otra recomendación tenemos? Bueno, tener previstos los ajustes fiscales y de cierre y su registro en cuentas de orden. Recordemos que ahorita estamos hablando del cierre contable, pero todo este cierre contable también tiene consecuencias fiscales. Y una de esas consecuencias fiscales, recordemos que en materia del impuesto sobre la renta, una de los requisitos de las deducciones es que estén debidamente registradas en contabilidad. Hay cuentas de carácter fiscal
que obviamente no tienen un registro contable como tal o no tienen una repercusión de manera financiera.